mi nombre es Fátima Rojas, soy de la Preparatoria 2 de la UAS del grado Grupo Segundo J. Hoy les voy a hablar sobre el libro de Drácula. Para empezar les hablaré un poco de la vida de su autor, Bram Stoker. Él escribió Drácula, nació el 8 de noviembre de 1847 en Corfan, cerca de Dublín. De pequeño sufría una enfermedad que no le permitía caminar, por lo cual su madre le contaba diversas historias para pasar el tiempo. A los 7 años que se recuperó de sus enfermedades, ingresó al colegio Trinity, en donde conocería posteriormente a Oscar Wilde. Entre 1867 y 1868 trabajó como funcionario en el castillo de Dublín. En esta misma época realizó una crítica para el teatro Dublin Evening Mile, cuyo propietario era autor de Carmilla, obra que posteriormente Stoker tomaría varios elementos para crear su famosa obra Drácula. Drácula fue publicada en 1897 cuando su autor tenía 50 años. Esta obra recibió grandes elogios de grandes escritores como Oscar Wilde y Arthur Conan. Finalmente, Bram Stoker murió en 1912 a la edad de 64 años a causa de una sífilis. Una vez dichos los datos más importantes de la vida de su autor, pasemos a la obra en general. Drácula, como todos sabemos, es un clásico de la literatura de terror. Esta obra escrita por Stoker, nosotros podemos observar a un vampiro inspirado en una creencia popular. El autor incorporó elementos de las antiguas leyendas y tradiciones orales, convirtiéndolas en esta magnífica obra que todos conocemos. Bram Stoker, con una gran habilidad, coloca a un vampiro con un aire aparentemente pasado de moda en una historia que no tiene que ver con su época, en una moderna. La novela nos relata en primer lugar la historia de un agente inmobiliario inglés que tiene que viajar desde Londres hasta los Cárpatos rumanos a un remoto y misterioso castillo ubicado en Transilvania, a darle asesoría sobre una propiedad que adquirió el conde Drácula en Londres. Es entonces que durante su estadía nos damos cuenta rápidamente que el conde Drácula no es solo un noble, es en realidad un vampiro. Conocemos esto gracias al diario en base de cartas del joven Jonathan Harker. El conde hace prisionero a nuestro joven y se traslada a Londres en una caja funeraria para ir detrás de la prometida de Jonathan, la señorita Mina Morgan. Drácula termina acercándose peligrosamente a la señorita Mina y a su vez infestando con su vampirismo a una amiga cercana a la señorita Mina, de nombre Lucy Western. Es ahí donde aparece el director de un manicomio, el Dr. Shepherd, y el archifamoso enemigo de nuestro vampiro, el Dr. Abraham Van Helsing, que es especialista en enfermedades misteriosas y ocultismo. Es aquí donde toda la trama se vuelve sombría y pintada de rojo de terror. En una guerra entre enemigos mortales y vampiros, al final Drácula juega mal sus cartas, ya que al morder a Mina fue la clave esencial para saber el paradero exacto de Drácula y así destruirlo de una vez por todas. Al final nuestros protagonistas salieron victoriosos, como ya muchos conocerán. Quiero mencionar algunas frases trascendentales para la historia. Yo soy Drácula y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker. Pase, el aire de la noche está frío y seguramente necesita comer algo y descansar. Esta frase, si lo piensan, es interesante, ya que es la primera impresión que tiene el joven inglés del conde. Aquí lo ve como un noble muy educado, sin embargo sabemos que todo esto cambiará cuando lo conozca a fondo. Otra frase es: escúchelos, los hijos de la noche, qué música la que entonan. Esto hace referencia a los lobos, cosa que nuestro joven Harker anotó en su diario a modo de cartas y escribió como algo inquietante y perverso. Esta obra es un clásico de todos los tiempos del género de terror. Sé que en la época en la que estábamos ya no causa gran impacto de ¡qué miedo, vampiros! Pero imaginémonos a una persona de la antigua época leyendo esta obra y tratando de entender las supersticiones de los vampiros y del ocultismo, ya que sabemos que en esa época eran muy fuertes. Para mí es una de las mejores obras de vampiros y su escritura a modo de cartas hace que los personajes sean los narradores. Sin embargo, todas las voces de estos personajes narran la historia de Drácula sin la necesidad de que él tenga que hablar y contar su historia. En conclusión, yo podría decir que esta es una magnífica obra que se titula Drácula y merece un lugar en nuestros hogares, manteniendo nuestro gran amor por las supersticiones de los vampiros y todo el increíble mundo que las rodea. Esto sería todo, me despido no sin antes recomendarles este libro y gracias por su atención, hasta luego.